Nos hemos propuesto, con la ayuda del Señor, estudiar todo este año acerca del tema de la familia cristiana. Hemos visto varios subtemas dentro de este tema principal y estudiamos acerca del divorcio. Vimos los casos donde puede haber un divorcio y no existe pecado de parte de las personas que se divorcian. Vimos los dos escenarios. Uno es cuando una persona se casa con el incrédulo y el incrédulo abandona sus responsabilidades y promueve el divorcio. El creyente tiene la opción, más bien en ese escenario vimos que el creyente tiene que separarse del incrédulo, y ahí entran escenarios como cuando la vida está en riesgo. También está el segundo escenario, cuando dos creyentes se casan y uno de ellos comete fornicación, que es alguna inmoralidad. Ahí se da la opción de divorciarse a la parte afectada. Y esos son básicamente los dos escenarios donde se pueden separar sin pecar. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y ahora veremos los casos válidos cuando creemos que el creyente se puede volver a casar. La semana pasada estudiamos con el hermano Francisco lo que es el perdón en la familia, y eso es algo importante para no llegar hacia el divorcio, el saber perdonar. Pero desafortunadamente, como hemos estudiado y como hemos visto algunos casos en la vida real, existe el divorcio y se llega a esta triste situación, a este triste final en el matrimonio. Dice el puritano Richard Baxter, hablando del nuevo casamiento: debes elegir con cuidado con quién casarte, no solo por la belleza externa, sino por la santidad del alma, porque esta es la que durará para la eternidad. Al hablar de volverse a casar, hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucho discernimiento, con la dirección del Señor. Y uno de los escenarios donde la persona se puede volver a casar, y es uno de los que no causa ninguna controversia, lo vamos a encontrar nosotros en Romanos capítulo 7. Ve conmigo por favor a Romanos capítulo 7. Donde no hay tanta controversia, y es cuando la persona ha enviudado. Pero me gustaría enseñarles el asentamiento bíblico para que vean cuando una persona enviuda se puede volver a casar. Romanos capítulo 7. En su carta a los Romanos, Pablo le explica a la iglesia la relación entre la ley y la gracia. El propósito de este texto no tiene la finalidad de enseñar acerca del matrimonio, sino más bien enseñar lo que es la ley y la gracia, pero nos da información acerca del matrimonio. Miren lo que dice el versículo número 1. Aquí Pablo va a comenzar diciéndoles que la ley no puede condenar a un creyente. Dice Romanos capítulo 7, versículo 1 lo siguiente: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Si se fijan, Pablo está introduciendo el rol de la muerte en la jurisdicción legal. Los cristianos de Roma conocían muy bien la ley tanto de Roma como la ley mosaica, y era claro que ninguna de estas dos leyes tenía ninguna potestad sobre una persona que había muerto. Si alguien moría, no se podía condenar, no se le podía exigir cumplir la ley. Eso es imposible. Entonces, es lo que está hablando aquí Pablo. El punto de Pablo aquí, en esta sección, es que al haber muerto nosotros con Cristo, el creyente ya no está bajo la ley mosaica. Esa es la aplicación que nos está dando. La ley no tiene ningún poder de condenar al creyente que ha nacido de nuevo con Cristo. Ha muerto a la ley,
ha nacido de nuevo con Cristo. Ay, con razón se me están distrayendo. Entonces eso es lo que está haciendo Pablo. Él está tratando de instruir a los hermanos entre la ley y la gracia. El cristiano ha muerto a la ley, pero ha nacido a la gracia con Cristo Jesús. Es entonces que Pablo introduce la ilustración del matrimonio en el siguiente versículo. Miren lo que dice Romanos capítulo 7, versículo número 2. Romanos capítulo 7, versículo número 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Se dan cuenta? Pablo explica que el matrimonio es un contrato legal, es lo que nos está diciendo él aquí. Este contrato legal obviamente va a haber responsabilidades de cada miembro de este contrato. Si alguien no cumple con lo estipulado, está en riesgo de ser castigado por la ley. Pero al morir alguna de esas partes, las obligaciones recíprocas van a terminar. A lo mejor eso nos parece muy lógico. Sí, está muerto, ya no puede cumplir con la ley. Pero recuerden que el punto de Pablo es explicar la ley y la gracia, cómo hemos nacido en Cristo Jesús. Al morir alguna de las partes ya no hay obligaciones. Todo ahí termina. Para el creyente, la ley ya no tiene potestad, porque ahora la unión del creyente está con Cristo Jesús. Lo mismo sucede cuando muere uno de los cónyuges. Ya no hay ninguna responsabilidad para el que queda con vida. Queda libre. En caso de muerte, no solo termina la responsabilidad legal, sino que esa parte que sobrevive queda libre. Miren lo que dice el versículo número 3, Romanos 7:3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Romanos capítulo 7, versículo 3. La mujer puede volverse a casar, el varón puede volverse a casar. La viuda o el viudo tienen toda la libertad de casarse otra vez y no están pecando. Ya no hay una ley que cumplir, ya no están atados a nada. Aquí es donde nosotros obtenemos los votos matrimoniales como hasta que la muerte nos separe. De aquí viene, porque terminan todas las responsabilidades. Así es de que lo mismo sucede con el creyente. Está muerto a la ley, pero vivificado en Cristo Jesús. Como les digo, el punto de Pablo no es hablar del matrimonio, pero nos enseña acerca del matrimonio. Vemos nuestra nueva unión espiritual, ya que morimos a la unión anterior de la ley, éramos condenados bajo la ley. Pero en esta unión nueva con Cristo tenemos vida. Por lo tanto, esto es un reflejo del Evangelio. Ahora somos unidos a alguien más sin llegar a pecar, sin llegar a cometer adulterio. Estamos unidos a Cristo porque morimos a la ley. Entonces el punto de Pablo es explicar el Evangelio, pero aprendemos nosotros acerca del matrimonio. Aquí vemos la gracia del Señor. Y esto es importante hablando del matrimonio porque refuerza la santidad del matrimonio. No es algo que se deba de romper fácilmente, sino solo por la muerte, como lo estamos viendo aquí. Hemos repetido varias veces que el matrimonio es una figura del Evangelio y aquí lo vemos nuevamente. Entonces también vemos nosotros con esta explicación que se quitan cargas innecesarias en creyentes que se sienten infieles, que se sienten culpables de volverse a casar. No, ante Dios es algo válido, no se comete ninguna infidelidad, no se comete ningún pecado cuando se queda viudo.
Es más, en circunstancias oportunas, lo mejor que puede hacer el viudo o la viuda es buscar casarse. Ve conmigo, por favor, a Primera de Timoteo 5:14. Primera de Timoteo 5:14, y mira cómo a veces es mejor casarse. Primera de Timoteo 5:14. Mire lo que dice: quiero pues que las viudas jóvenes, aquí tenemos el caso de viudas jóvenes. ¿Qué es lo que quiere Pablo? ¿Qué le dice a Timoteo? Que estas viudas jóvenes, ¿qué deben de hacer? Que se casen. Quiero que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. Las quiere ocupadas. Que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Aparentemente las viudas de esta iglesia andaban desperdiciando su tiempo en lugar de usarlo para la gloria de Dios. Y Pablo dice, lo mejor que pueden hacer estas mujeres jóvenes es casarse. Es casarse. Pablo podía ver la posibilidad de tentaciones, escándalos, chismes con estas viudas jóvenes. Y esto iba a ayudar, si se casaban, a que el nombre de Dios no fuera blasfemado por la conducta que estaban tomando estas viudas jóvenes. Pero hay una restricción para que la viuda joven se case. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 7, versículo 39. Dice así Primera de Corintios capítulo 7, versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con quien ella quiera. Pero miren la restricción: con tal de que sea en el Señor. En el Señor. Se debe de casar en el Señor, es decir, con un creyente, con una persona que cumpla los requisitos. Primera de Corintios 7:39. ¿Sí es ese? Así es de que, ¿qué debo de hacer si deseo tener una familia bíblica que enseñe sobre el nuevo matrimonio para la gloria de Dios? Debo de instruirlos acerca de lo que enseña la Biblia para poder enseñar a otros. Debo de instruirles cuando una persona es viuda, puede volverse a casar. Y esto es importante porque a veces puede enviudar el abuelito, la abuelita, y hay preguntas entre los jóvenes o niños. Les podemos explicar con la palabra de Dios, no hay nada incorrecto. Quizá va a ser difícil acostumbrarnos a ver una persona nueva, pero en fin, es lo que enseña la Biblia. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Sí. ¿Qué razón crees que sea válida para que un viudo o una viuda se vuelva a casar? ¿Cuáles serían las razones válidas? Debemos de tener razones válidas. Y si nos piden un consejo, hay que ayudarles. ¿Cuáles serían unas razones válidas, justificables delante de Dios? Siguiente pregunta, dice así: ¿qué consejo le darías a alguien que enviudó y piensa que no se puede volver a casar, que se siente mal, que se siente culpable? ¿Qué consejo le darías tú? Piensa, son pláticas que usualmente tenemos, que usualmente compartimos con otras personas. Desafortunadamente, la muerte es parte de la vida y la viudez es una de ellas. Bueno, pues cuando enviuda la persona, se puede volver a casar. Otro caso en el cual la persona se puede volver a casar es por abandono. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 7 nuevamente. Capítulo 7, ahí vamos a estar desde el versículo, ahorita les digo cuál. Ya estudiamos este pasaje nosotros. La iglesia de Corinto le escribe a Pablo porque tiene algunas preguntas acerca del matrimonio. Estas cuestiones las aborda Pablo precisamente en este capítulo 7. En los primeros versículos, Pablo se dirige a los solteros y les dice en el versículo número 1: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer.
Fíjense lo que está diciendo Pablo, no tocar mujer. El hombre no debe de tocar a alguien que no sea su esposa. Debemos de tener cuidado con esto. Les está hablando en cuestión de santidad. Pero si no se puede mantener soltero, si su deseo es casarse, miren lo que dice el versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Pablo dice, yo prefiero que ustedes no se toquen. Y al decir tocar está implicando que esa es un área para el matrimonio. Pero si obviamente su deseo es casarse, pues dice Pablo, cásense. Claro que la razón que está dando Pablo aquí no debe ser la única para casarse. Él ya lo explicó en Efesios 5, 22 y 23. Aquí claro nos dice, es mejor casarse que estar en fornicación, pero esa no es la única razón, no debe de ser la única razón, y ya lo estudiamos nosotros. Pero Pablo está previniendo. Van a ver ustedes en este capítulo 7 que Pablo, él quería que todos fueran misioneros. Él quería que todos vaciaran su vida en la predicación del evangelio. Por eso él le empuja hacia esa dirección, pero él es honesto y dice, pues si te casas no pecas. Después va a animar a estos jóvenes a llevar una vida juntos. Miren lo que dice el versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Y cuando él dice esta frase se refiere a ser soltero, a vaciar su vida por el Señor. Pero cada uno tenga su propio don de Dios. La soltería la vamos a estudiar, si Dios lo permite, en unas semanas. Es un regalo de Dios. A veces los jóvenes sienten la presión de otros. Es un regalo de Dios ser soltero, pero no todos reciben ese regalo. Dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Pablo lo que dice, algunos Dios los hizo para estar solteros y para servir al Señor de tiempo completo, otros no. Él entendió que no todos podían permanecer solteros como él. Eso es un regalo de Dios. Y enseguida, después de hablar a los solteros, se dirige a los matrimonios. Miren versículos 10 y 11. A los creyentes les indica que no se separen, y si se separan no se pueden volver a casar. A quien está casado con un incrédulo le dice que no debe de separarse a menos que el incrédulo provoque esa separación. Miren el versículo este es versículo 10 y 11. Y miren el versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que en paz nos llamó Dios. Y ya estudiamos este pasaje. Aquí se puede separar. El incrédulo impulsa a la separación, el creyente se separa y está libre. En este contexto es cuando habla del nuevo casamiento en el versículo número 27. Miren lo que dice. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Muchos ven en este pasaje que no está hablando de divorcio, pero nosotros no lo entendemos así. Pablo dice que quien está ligado o casado, porque al final usa la palabra casado, no debe de soltarse o divorciarse. Y si alguien está libre o soltero, no debe de casarse. Algunas versiones más modernas traducen estas palabras ya como casado o divorciado. Cuando dice, estás libre de mujer, no procures casarte, aquí está hablando también de divorcio. De divorcio. Si ustedes cambian las palabras, sigue hablando de casamiento y divorcio. La palabra libre habla de una soltería, pero por medio de ser liberado de un compromiso legal, es decir, de divorcio.
No se refiere a una soltería que tienen los jóvenes desde que nacen. Se refiere a una soltería de divorcio. Por lo tanto, Pablo aquí está hablando de volverse a casar después de un divorcio. Ese es el tema que está hablando aquí. Él está dando un resumen de lo que ya explicó anteriormente y que ya estudiamos. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. Es decir, si estás casado, lucha por tu matrimonio. El creyente no debe de buscar el divorcio. Haz todo lo posible para mantener ese matrimonio para la gloria de Dios. Y luego dice, ¿estás libre de mujer? No procures casarte, que es lo que ya vimos anteriormente. Pablo prefería que fueran misioneros, que las mujeres se quedaran a forrar Biblias toda la vida y repartirlas. Yo no he podido convencer a mis hijas que se dediquen a forrar Biblias. Pero le dije, sí, mijas, cuando tengan 50 años ustedes se pueden casar. Yo sé que me va a doler mucho. Pero bueno, uno tiene que prepararse mentalmente, ¿verdad? ¿Quién dijo que 50 años es muy joven? Yo estoy de acuerdo con usted, hermano, pero... Sí, nos van a pedir permiso, ¿verdad? Qué bárbaro. Entonces este es el tema de Pablo, el divorciarse aquí también. Pero miren lo que dice el versículo 28, que es lo que estamos estudiando hoy. Mas si te casas, Pablo dice, yo preferiría que ustedes permanecieran solteros, solteras. Mas si te casas, y aquí está la parte importante, no pecas, no pecas. Quien se ha divorciado de una manera adecuada, porque el incrédulo promovió el divorcio, tiene la libertad de volverse a casar. ¿Lo puedes ver? Un caso válido es que ya se mencionó anteriormente. El incrédulo promueve este divorcio. El creyente hace todo lo posible, lucha por su matrimonio, pero este incrédulo abandona sus responsabilidades, abandona el hogar, blasfema contra el Señor, en fin, hay abuso, violencia, muchas cosas. Entonces aquí el Señor dice, te puedes volver a casar y no estás pecando. Por lo tanto, quien se ha divorciado de un incrédulo irresponsable, se puede volver a casar. Se puede volver a casar. Y miren el versículo 28, y si la doncella se casa, es el caso que platicamos de las solteras, no peca. Pablo resume la pregunta del versículo 25, donde se le pregunta por las doncellas. Si ellas se quieren casar y no pueden permanecer solteras, está bien, que se casen y no pecan, no están pecando. Versículo 28, Pablo insiste en que no se casen. Él quiere evangelistas, él quiere maestros, él quiere pastores. Mire lo que dice, pero los tales, los que se casan, tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Ese es el corazón de Pablo. Los que estamos casados sabemos que el matrimonio es complejo, es muy complejo. De hecho vamos a ver un quote de un puritano donde dice que es el campo de santificación por excelencia. Todos tenemos fricciones, dificultades, desacuerdos en el matrimonio, porque es el campo de santificación progresiva por excelencia. Entonces, en resumen, quien se ha divorciado porque el incrédulo lo ha abandonado, se puede volver a casar y no está pecando. ¿Qué debo de hacer si deseo tener una familia bíblica que sea de bendición para otros? Debo de instruir a los miembros sobre lo que enseña la Biblia cuando un incrédulo ha dejado a un creyente. Ha dejado a un creyente. Preguntas de aplicación, ¿están listos? ¿Quién dijo que no? ¿Qué razón crees que sea válida para que el creyente divorciado de un incrédulo se vuelva a casar? ¿Qué razones pudieran ser válidas? Si te fijas, la pregunta está abierta, deja muchos huecos. Tú estás entablando una conversación con esta persona y tú tratas de ver si ese divorcio fue adecuado, si fue de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Tú debes de preguntar si hizo lo posible por salvar ese matrimonio, si luchó. En fin, con todo lo que hemos estudiado,
No nada más son respuestas cortas de sí, no, ahora podemos investigar, podemos preguntar, podemos dirigir a la persona. Siguiente pregunta. ¿Qué aconsejarías a quien se divorció de un incrédulo apropiadamente y piensa que no se puede volver a casar? ¿Qué le dirías a esta persona? Se divorció adecuadamente y dices que no puedo volverme a casar. Creo que tú ya tienes un poquito más de información para guiar a esta persona. Tenemos un tercer caso aquí, el nuevo casamiento al ser engañado. Vamos por favor a Mateo 19. Mateo 19. Mateo 19. Dice Mateo 19, 9, palabras del Señor Jesucristo. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. El Señor Jesús dice que si alguien se divorcia de su esposa y no es por causa de fornicación, entonces está en pecado. Está en pecado. ¿Qué nos está enseñando esto? Si ustedes recuerdan, la palabra fornicación no es como en nuestros días. La palabra fornicación habla de inmoralidad, habla de una relación íntima inapropiada. Implica adulterio, incesto, bestialidad, homosexualidad, lesbianismo, inmoralidad, en fin, muchas cosas. Eso es lo que significa la palabra fornicación, fornella, de la cual viene en nuestro español. Así es de que aquí vemos nosotros que en caso de fornicación la parte afectada tiene la opción de divorciarse. No es una obligación, sino una opción. Quizá la parte afectada va a buscar que su cónyuge se arrepienta y le dé cuentas a Dios y luchar por ese matrimonio. Ya vimos la semana pasada acerca del perdón. Pero si la parte afectada decide divorciarse, no peca. Quizá esta es una de las razones por las cuales la Confesión de Fe Westminster dice lo siguiente. Fíjense la Confesión de Fe Westminster. Dice, aunque la corrupción del hombre sea tal que la induzca a buscar razones injustas para disolver el vínculo matrimonial, sin embargo, nada sino el adulterio o la deserción obstinada e incurable de parte de un incrédulo da ocasión legítima para disolver este vínculo. Son los dos escenarios que ya estudiamos nosotros. Siendo en tales casos lícito para la parte inocente buscar el divorcio legalmente y después de obtenido casarse con otra persona, que es lo que ya estudiamos. Pero miren cómo lo veían, como si el partido culpable estuviese muerto. Así lo veían ellos, así lo estudiaron en la Biblia. Se trata como si esa persona hubiera muerto. No debe de haber culpabilidad, no debe de haber remordimiento. Se hizo todo lo posible ante el Señor. Si la parte defraudada decide divorciarse, tiene la libertad de volverse a casar y no está pecando delante del Señor. Recordemos que el divorcio es la ruptura del pacto matrimonial. Por implicación, con un divorcio ya no se puede esperar el cumplimiento de ese pacto. Ya no hay responsabilidades. Y nosotros vemos que la parte afectada se puede volver a casar. Como en los casos que ya mencionamos anteriormente, son libres de casarse. Miren lo que dice Romanos 7:3. Romanos 7:3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera.
Así es como dice la Confesión Westminster que se va a tratar. Lo que leímos también, 1 Corintios 7:28, ya no está ligada. Miren, 1 Corintios 7:28. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quiero evitar. Son los escenarios en los cuales va a quedar la persona que es víctima de la inmoralidad, de fornicación, de adulterio. Por tanto, quien ha sido víctima de fornicación y se divorcia, tiene la libertad de casarse. Tiene la libertad de casarse. ¿Qué debo de hacer si deseo tener una familia bíblica que pueda instruir a otros sobre el nuevo casamiento? Debo explicarle a los miembros de mi familia la opción de casarse para una víctima de fornicación. Esta información es importante porque teniendo esta información ahora, esta persona que decide divorciarse puede explicarle a los miembros de la familia lo que enseña la Biblia, sus derechos que tienen. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Sí. ¿Qué le aconsejarías a un creyente que se acaba de enterar que le han sido infiel y quiere divorciarse? Se acaba de enterar que le fueron infiel y dice, hoy mismo me divorcio. ¿Qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías? Nuevamente, como puedes ver, la pregunta deja muchos huecos. Si tú entras a una conversación como esta, debes de ayudarle a perdonar, como estudiamos la semana pasada, antes de hacer cualquier cosa. Debes de analizar la situación, ver a ambos lados, cada circunstancia que sucedió ahí. Debes de orar con esa persona. Antes de ayudarle a llenar los papeles de divorcio, tienes que pensar en el alma, tanto de la víctima como del culpable. Creo que ahora ya tenemos un panorama más grande para no simplemente dar un sí, un no o acusar. Tenemos que pensar en las almas de estas personas. Siguiente pregunta, ¿listos? Ay, todavía quedan 2 hermanos aquí, qué bueno, gracias a Dios. ¿Qué aconsejarías a quien se divorció de un creyente por fornicación y desea rehacer su vida? ¿Qué le dirías? Pues ya me divorcié, me fue infiel, tomé esta decisión y pienso casarme. ¿Qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías? Nuevamente hay muchos temas que debemos de plantear aquí. ¿Con quién te vas a casar? ¿Por qué te vas a casar? ¿Cuál es tu motivación? Preséntame al susodicho, a ver, ¿verdad? No nada más sí, no apoyar. Tenemos que tener cuidado. Tenemos una opción más para volverse a casar y es la opción por nuevo nacimiento. Esta es la 4ª, ¿verdad? Otra opción por la cual alguien que se ha divorciado puede volverse a casar sin pecar es porque ha nacido de nuevo. Es porque ha nacido de nuevo. Mira lo que dice 2 Corintios 5:17. Yo creo que se lo saben de memoria. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Quien viene a Cristo en arrepentimiento y fe, sus pecados han sido lavados. Y incluye todos los pecados, aún el pecado de divorcio. Miren lo que dice 1 Corintios 6:11. ¿Quién dijo que estaba cerca? Usted dijo Génesis está hasta allá. Ay, estaba cerca. Yo dije Génesis. 1 Corintios 6:11. Miren, quien está en Cristo Jesús es una nueva criatura. Nueva criatura es. Dice Pablo a la iglesia de Corinto, y esto erais. Miren el tiempo del verbo pasado. Algunos
Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro. No hay pecado que nuestro bendito Salvador no pueda limpiar. Cuando alguien está en Cristo Jesús, limpia toda nuestra vida, todo nuestro historial. No hay razón por la cual traer el pasado al presente. Aún en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo perdonó a un ladrón condenado bajo la ley romana. Y si ese ladrón estaba ahí, es porque debió haber cometido delitos muy graves. Mas sin embargo recibió el perdón del Señor Jesucristo y le dijo: de cierto te digo, en Lucas 23:40, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si ustedes estudian la genealogía del Señor Jesucristo, nos encontramos que ahí existe una mujer llamada Rahab. ¿Y se acuerdan ustedes a qué se dedicaba ella? Era una ramera. Mas sin embargo fue perdonada, porque quien está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora esta persona se puede casar libremente sin pecar. Esa es la misericordia de nuestro Dios para perdonar todo pecado. ¿Qué debo de hacer si deseo que mi familia pueda dar un buen consejo sobre volverse a casar al divorciarse? Debo de explicarles la obra maravillosa que hace el Señor Jesús en el nuevo nacimiento. Si esa persona está en Cristo, no importa su pasado. Todo es hecho nuevo. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Amén. ¿Cómo le explicarías a un recién convertido que se divorció que se puede volver a casar? ¿Qué le dirías? ¿Qué pasajes le explicarías? Esto puede dar esperanza a muchas personas que viven con una carga a causa de su pasado. Si el Señor entierra el pasado, ¿quiénes somos nosotros para volverlo a sacar? Siguiente pregunta, ¿listos? Ya estoy empezando a animarme, ya estoy entrando en calor. Llegué bien desencanchado, ¿verdad? Cuando jugaba fútbol se lesionaba el portero titular y me metían. No, hombre, estaba yo todo desubicado y lo que me metían era un montón de goles. Así me sentí hoy. No funcionaba esto, no funcionaba aquello y no sabía ni por... Pero ya empecé a entrar en calor. Lástima que ya van a ser las 12. ¿Qué características debe de tener la persona con la que este recién convertido se puede casar? Acuérdate, es un recién convertido, todavía tiene mucha mentalidad del mundo que no es de la Biblia. Tienes que guiarle. ¿Sabes? Si tú quieres que tu matrimonio funcione y sea para la gloria de Dios, estas son las características del príncipe azul. Y debemos de guiarles, debemos de enseñarles que esa forma de pensar, que esos atributos del mundo que buscan, sean ahora diferentes. Bueno, pero ¿qué hacer con creyentes divorciados que se vuelven a casar? Hemos tenido nosotros casos de personas que el Señor nos ha usado para compartirles el Evangelio, confiesan a Cristo Jesús como su Salvador, se casan, pero por alguna razón se apartan del Señor, se divorcian, oímos de ciertas cosas, se vuelven a casar, tienen hijos con otro matrimonio, se vuelven a separar y se vuelve a casar. ¿Y qué hacer con esa persona que dice que es un creyente? A veces son casos muy, muy complejos. Decía uno de los pastores, de los ancianos, dice, parece scrambled eggs, huevos revueltos. Es muy complicado. Ya su vida han hecho pues muchas decisiones pecaminosas. ¿Qué hacer? ¿Cómo ministrarles? ¿Qué decirles? Y para contestar esta pregunta, que no es fácil, debemos de tener en mente lo que hemos estudiado en las semanas pasadas y las cosas que hemos resaltado, hemos repetido y hemos remarcado muchas veces: la gran seriedad del matrimonio ante los ojos de Dios. No es un juego.
Hay que enseñarle a nuestros jóvenes que no deben de jugar al matrimonio antes de casarse. Es algo muy serio entrar al matrimonio. Es un reflejo de la unión de Cristo y la iglesia. Lo vimos hasta en Romanos, cómo se usa como un ejemplo. Lo hemos repetido una y otra vez. También aprendimos que Dios no se complace con el divorcio. Repetimos varias veces que en nuestros días los jóvenes se casan fácilmente, por eso se divorcian fácilmente. Debemos de enseñarles, instruirles. Quizá nosotros no teníamos toda esta información bíblica, pero ya la tenemos. Hemos aprendido que Dios no se complace con el divorcio, que debemos de animar a cada matrimonio a luchar hasta el final con todas sus fuerzas para preservar esa unión. Y si alguien se va a casar, tiene que entrar con esa mentalidad, porque es serio el matrimonio y es delicado el divorcio delante de Dios. También estudiamos que en las Sagradas Escrituras el divorcio no es el pecado imperdonable. También lo vimos. Aunque nunca lo vamos a promocionar y vamos a buscar evitarlo hasta las últimas consecuencias, no lo podemos poner en una categoría especial porque la Biblia no lo pone en una categoría especial. No le llama el pecado imperdonable. Con esto en mente, tenemos la misma pregunta enfrente. ¿Qué hacer con esos creyentes que se han divorciado, casado y han tomado muchas decisiones incorrectas? ¿Cómo se les ministra? Bueno, pues al ir nosotros en la Biblia nos encontramos con estos pasajes. Ve por favor conmigo a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice la Biblia que si confesamos, ¿qué? Nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Primera de Juan 2.1. Miren lo que dice Primera de Juan 2.1. Primera de Juan 2.1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? Jesucristo el justo. Por lo tanto, nosotros vemos que Dios perdona el pecado de un corazón contrito y humillado, y eso incluye el pecado del divorcio. Del divorcio. En la genealogía del Señor Jesucristo vemos una pareja que cometió adulterio. ¿Se acuerdan ustedes quiénes son? David y Betsabé. David y Betsabé. David se arrepintió y podemos nosotros leer el Salmo 51, el Salmo 38. Se arrepintió y el Señor lo perdonó. Nuevamente, el divorcio no es el pecado imperdonable. Juan el Bautista, Marcos 6, 17 y 18. Marcos 6, 17 y 18. Juan el Bautista impulsó a Herodes a arrepentirse de su unión con la que fue esposa de su hermano Herodías. Y miren las palabras de Juan el Bautista. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encarcelado en una cárcel. ¿Por qué? Por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Estaba él con la que fue esposa de su hermano. Porque Juan decía a Herodes, hey, ¿no te es lícito tener la mujer de tu hermano? Juan está impulsando a Herodes a que se arrepienta, que busque el perdón de Dios, ya que según Levítico 18, 6 y 16, no podía ver la desnudez de la esposa de su hermano.
Aquí vemos nuevamente que lo que se busca es el arrepentimiento genuino. Este argumento no tiene el propósito de tomar a la ligera el divorcio o impulsar a las personas a casarse múltiples veces, no, por el contrario, sino que nosotros queremos resaltar que hay perdón de parte de Dios para todo pecado, aún para el pecado del divorcio. Pero algo que nunca debemos de ignorar y que no debemos de apartar nuestra mirada es de las consecuencias. De las consecuencias, ¿sí? Yo leo lo que dice Salmo 51, 38, David realmente se arrepintió, Dios lo perdonó, pero ¿saben qué? La espada nunca se apartó de su casa, nunca. Vivió una vida muy difícil en su familia. En el caso de David, las consecuencias fueron graves con sus hijos. En el caso de un pastor que comete este pecado, Dios le perdona. Pero ¿saben qué? Ese hombre no puede regresar a pastorear. Y si regresa está en contra de lo que hemos estudiado. Es lo que enseña la Biblia. En el caso de un ministro, sus labores ministeriales no van a ser las mismas, no pueden ser las mismas. En el caso de un conferencista, su credibilidad va a estar cuestionada todo el tiempo. En el caso de un padre, las dificultades se le van a incrementar. Familias aquí, allá, relaciones, todo se hace más complejo. Sí, Dios lo perdona, Dios lo sepulta, pero hay consecuencias muy, muy graves, por las cuales nosotros debemos de buscar lo que el Señor dice, debemos de hacer lo que Dios nos enseña en su palabra. El consejero bíblico Jay Adams resume esta sección de la siguiente manera. Miren lo que dice él. Debemos tener cuidado de preservar la integridad de dos verdades bíblicas. El pecado es aborrecible, pero la gracia es mayor que el pecado más aborrecible. En Romanos 5:28, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Nuevamente, no estamos promocionando el divorcio. Lejos esté de nosotros hacer eso, pero tampoco podemos ponerlo en la escala del pecado imperdonable. Y debemos de enseñar las consecuencias. Las consecuencias son terribles y dolorosas. Este es un tema muy controversial y les voy a ser honesto. Tuve que consultar una gran cantidad de libros e incluso hay estudiosos bíblicos que no se ponen de acuerdo.